serás testigo de la verdad de Dios en La Voz de los Tiempos. Un gran y especial saludo para todos los oyentes que sintonizan este canal La Voz de los Tiempos. Muy agradecido con todos ustedes. Bienvenidos sean todos al estudio de la palabra de Dios en su máxima expresión y comprensión. Hoy voy a comenzar un tema que seguro nos tomará varias semanas de estudio o varios sets de grabación. Un tema que para muchos es difícil de entender. Y por años de años, muchas iglesias y religiones no hablan de él. Y algunas cuando lo hacen en su contexto histórico y cumplimiento pasado. Y no ven la importancia que tiene para este tiempo y el futuro. Veremos que este tema, que estoy a punto de comenzar, nos explica muy bien la ejecución del plan de salvación o de redención, el plan de redención, y que sin él sería imposible entender tan plan perfecto que hizo Dios, este plan perfecto que hizo Dios. Es más, es vital e indispensable que todos entendamos este tema en su totalidad. Porque esta verdad nos muestra pues el pasado, el presente y el futuro. Sin más palabras, el tema que les voy a presentar o que voy a comenzar a presentar se titula El santuario y su servicio. Santuario, templo, tabernáculo, como lo quieran llamar, no importa, pues igual representa lo mismo en su sinónimo. Igual vamos a estudiar su nombre y su significado. Para muchos, este asunto del santuario era solo para el pueblo de Israel y ya caducó, según para ellos, fue abolido. Para otro, o más bien para unos pocos, dicen que está vigente y tiene un importante valor espiritual. Esto lo vamos a ir explicando o respondiendo en el desarrollo del tema. Muy bien, continuemos. Aclaro, aunque la idea principal de este canal no es promover iglesias ni religiones, sino decir la verdad libremente, como dice el texto, la verdad os hará libre, es casi imposible hablar de este tema del santuario o de la doctrina del santuario sin, escúchese bien, sin mencionar a los adventistas del séptimo día. Digo casi imposible porque fueron ellos, los adventistas del séptimo día, los que restauraron y rescataron del silencio medieval esta gran luz, esta gran verdad, esta doctrina tan vital por allá en los años 1800, para ser más exacto, en el año 1844. Antes de esa fecha, ninguna religión, nadie hablaba del santuario y su importancia en el plan de redención, en el plan de salvación. Habían transcurrido más de 1000 años desde la muerte de nuestro Señor Jesús y sus apóstoles, y también del apóstol Pablo, que fue el que más escribió sobre el santuario en el Nuevo Testamento. Es más, dedicó una carta completa al santuario, y es el libro de los Hebreos. La iglesia de Cristo, o sea, los cristianos, pasaron por una transición de persecución, muerte y desolación en la era papal de los 1260 años de persecución papal, lo que se conoce como las cruzadas, el oscurantismo. Eso está en la Edad Media, sucedió en la Edad Media. Y a través de estas persecuciones, desolaciones de la iglesia, a través de las cruzadas papales, muchas verdades quedaron sepultadas o mutiladas. La era papal terminó en 1798 por la presión del Papa Pío VI por el ejército del general Berthier, justamente en la Revolución Francesa. Y se calmó la persecución. Y entonces, ¿qué sucedió? Surgieron muchas creencias, religiones, y especialmente en los Estados Unidos, en la colonización de este territorio
por los padres peregrinos fundadores que se salieron huyendo de las persecuciones medievales, de las persecuciones papales allá en el viejo mundo, bajo la consigna de la libertad, montones de creencias y de religiones surgieron e iglesias, como por ejemplo, escúchese bien, los puritanos, los anglicanos, los luteranos, bautistas, metodistas, adventistas, mormones, testigos de Jehová, y más adelante surgieron muchas religiones como los pentecostales, la luz del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ninguna, escuche bien, hablaba ni interpretaba la verdad del santuario y sus servicios. Fue entonces, para el año 1844, que surge ese gran movimiento norteamericano y mundial, porque fue mundial, los adventistas del séptimo día. No los adventistas mileristas del primer día. Explico. Todo esto es historia. Si notaron, mencioné a los adventistas mileristas del primer día. Lo mencioné de primero, porque ellos existieron primero que los adventistas del séptimo día. Y es importante aclarar esto, porque fueron los adventistas mileristas los que promovieron el gran chasco de 1844, no los adventistas del séptimo día. Al contrario, los adventistas del séptimo día se van a dar cuenta de algo que voy a explicar ahorita. Estos eran el gran movimiento de Guillermo Miller, los adventistas del primer día, del primer día de la semana, que es el domingo. Y eran los seguidores del movimiento de Guillermo Miller, un granjero campesino en los Estados Unidos que por los años 1840 al 44, especialmente comenzó en 1833, pero en los años 1840 y 40 al 44 se les conoce como los de la segunda venida de Cristo y del gran chasco. Chasco porque Cristo no vino por segunda vez. Ellos predicaron que ellos tomaron la profecía de las 2300 tardes y mañana, especialmente Guillermo Miller, que es una profecía que vamos a estudiar más adelante al estudiar el santuario. Esta profecía dice hasta 2300 tardes y mañana, día por año, el santuario será purificado. Había la palabra allí, santuario. Guillermo Miller tomó la palabra santuario como tierra, porque la tierra también se le llama santuario. Entonces hubo la confusión y él dijo: el santuario será purificado. La purificación supuestamente en las escrituras es por fuego y azufre. Entonces tomó como referencia esa fecha para la segunda venida de Cristo y la predicó de esa manera. Sin embargo, la fecha no estaba mala. Lo que estaba mal era el evento. Iba a suceder algo en ese tiempo, en 1844, pero él pensaba que era la segunda venida de Cristo y predicó la segunda venida de Cristo. Y explico, este es el movimiento adventista. Se conoce como movimiento adventista porque la palabra adventista significa advenimiento. Pero no eran del séptimo día, eran del primer día, porque traían el día de reposo para ellos, era el domingo, porque era lo que la iglesia en la Edad Media impuso como ley, cambiando el día de reposo del Señor, que es una profecía de Daniel 7:25. Muy bien. Claro que después del chasco, muchos de ellos, de los mileristas, pasaron a ser parte del movimiento del santuario o del movimiento de los adventistas del séptimo día. Seguían creyendo en la segunda venida de Cristo, pero ahora comenzaron a creer en una doctrina nueva que no se hablaba, que era el santuario y el séptimo día, que es justamente en el santuario vamos a encontrar muchos elementos donde vamos a aprender todas estas cosas, donde está el arca, donde está la ley. Y entonces ellos vieron todo eso fue en el santuario, no lo vieron en otra parte sino en el santuario, y se dieron cuenta que había una verdad que no conocían y era el santuario, y por eso queremos estudiar santuario. Digo santuario porque fue mucho tiempo después que estos adventistas del primer día, los mileristas que sufrieron el chasco, se convirtieron en los adventistas del séptimo día. Fue la verdad del santuario lo que dio sentido a este movimiento adventista, que luego terminaron siendo del séptimo día. Todo esto es historia, como les decía, historia pasada, pero nos ayuda a entender el presente y el futuro. Por eso les decía que voy a tener que hacer varias grabaciones porque este tema es bastante extenso y no me gusta colocar temas tan largos en el canal.
Lo vamos a hacer por segmentos, por set. Muy bien. Les digo que voy a hacer uso de la Biblia como fuente de toda verdad. Y también voy a hacer uso de libros de historia de la época en que sucedieron estas cosas. Y también voy a hacer uso de escritos inspirados del movimiento adventista de la época, conocidos como los testimonios del espíritu de profecía. Claro está, el uso de todas estas fuentes que no son canónicas, los voy a hacer en su debida armonía, con su debido contexto bíblico, tomando el principio bíblico escrito está. Muy bien, después de este breve repaso de la historia, digo breve repaso porque la historia y sus hechos son mucho más larga, pero el tema es el santuario y no la historia. Tocaremos la historia de acuerdo a la necesidad en el estudio. Así que entremos en el tema. Dice la palabra que Dios creó al hombre y a la mujer, los puso sobre el huerto del Edén. Todo era armonía y el mismo Dios hablaba con ellos. Pero entró el pecado por la desobediencia y trajo la muerte. De hecho, estaban sentenciados a morir. Todo cambió. Dios dejó de comunicarse con ellos directamente. Dice la palabra que se taparon su desnudez, su vergüenza con hojas de higuera. Lo pueden leer allí en el Génesis, la historia de la creación. ¿Por qué tocó este punto? Ya van a ver. La Biblia dice que tenían que morir porque dice la Escritura claramente que debían morir por causa del pecado. Porque el pecado engendra la muerte. Pero había una solución, había un plan de salvación, el cual se encuentra en el libro de Zacarías y no vamos a tocarlo ahorita porque esta es una introducción. Su hijo se ofreció para salvarlo de la muerte. Esto se conoce como el plan de redención o el plan de salvación. El hijo, el hijo de Dios tenía que venir a la tierra y hacerse hombre, o sea, carne y sangre, y obedecer, porque él no era carne y sangre. Lo explico en unos temas anteriores sobre la deidad en este mismo canal. Tenía que venir a hacerse hombre, carne y sangre, obedecer hasta la muerte en la naturaleza misma del hombre, o sea, pecaminosa, para salvarlo de la muerte y saldar la demanda de la ley quebrantada por el hombre. Solamente la sangre o la vida de un justo obediente que cumpliese la ley saldaba esta deuda. Ahora, esto no sucedió al mismo instante que el hombre pecó, este plan de salvación, la muerte del Hijo de Dios. Pasaron muchos años, para ser exactos 4,000 años, para que se cumpliese la profecía. O sea, en el año 31 de la era cristiana, el Hijo de Dios se hizo hombre. Bueno, 3 años antes se hizo hombre, dice, lo está también en el canal ese estudio. Vino como niño, nació de la Virgen María y se le colocó nombre. Pueden buscarlo en el canal ese estudio, muy interesante para que puedan entender mejor este. Y entonces se hizo hombre, se hizo carne y sangre. Y se le conoció como el Hijo del Hombre. Muy bien. Pero a pesar que la profecía tardó mucho para cumplirse, mucho tiempo, según el tiempo de la tierra, porque el tiempo de la tierra es diferente al tiempo del cielo, al mismo instante, presten atención, que entró el pecado, se puso en marcha el plan de rescate, de salvación, aunque el Hijo de Dios no se había hecho hombre y había venido a morir de una vez. En el momento que entra el pecado, se puso en marcha el plan de salvación. ¿Cómo? Ahí viene lo interesante. Anunciando la muerte del Salvador, se puso el plan de rescate con su sangre derramada. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Déjenme compartir con ustedes una lectura bíblica en Hebreos 9:22. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. ¿Se dan cuenta? Era necesario la sangre.
y Adán era carne y sangre, carne y hueso y sangre. Por lo tanto, el Hijo de Dios tenía que venir en esa naturaleza de carne y sangre para poder salvarlo de la muerte. Y es por esto, y vamos a leer otro texto rapidito antes de continuar. En Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de vuestros pecados. Aunque esto lo vamos a tocar más adelante en el tema del santuario, sin embargo lo quise tocar en la parte que dice claramente: sin derramamiento de sangre no hay de remisión de pecado. Porque muchas preguntan: ¿por qué sangre? ¿Por qué tenía que haber sangre? Bueno, es por esto que vemos de una vez que en Génesis se derramó sangre. Y esta sangre que se derramó en el Génesis, al principio, en lo que entra el pecado, se derrama sangre rápidamente para poder salvar al hombre. Y esta sangre se usa simbólicamente para anunciar su cumplimiento de esta profecía de la muerte del Hijo de Dios, del derramamiento de Cristo, de la sangre de Cristo. Vamos a verlo en Génesis 3:21. Dice, busco. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, aquí dice que hizo túnicas de piel. En el libro de Éxodo se explica mejor esto. Muy bien, pero voy a tomar esta cita como referencia. ¿Se acuerdan que les dije que Adán y Eva habían tomado hojas de higuera para tapar su desnudez por el pecado? Dios hizo túnica de pieles. ¿Pieles de qué? Bueno, más adelante, cuando estudiamos el santuario, nos vamos a dar cuenta, porque hasta en el mismo libro de Génesis habla de eso. Pieles de cordero, de cabrito. De allí sacó piel el Señor. De pieles de cordero y de cabrito. El hombre tapó su desnudez con hoja de higuera, Dios lo cubrió con pieles. Ahora, ¿de dónde sacó pieles el Señor? Lógico, de los corderos. O sea, derramó la sangre de ese inocente cordero y manso cordero para cubrir, tapar el pecado y anunciar su redención. ¿Ya están entendiendo? Esa sangre anunciaba la sangre del Hijo que iba a venir a derramar su sangre. Pero es por eso a él se le conoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo? A través de su sangre. ¿Cómo lo quita? Con su sangre derramada en la cruz. Esa era la promesa. Y fue así como se comenzó a anunciar el perdón de los pecados por medio de la sangre del Hijo de Dios. Pero se anunciaba ese rescate a través de la sangre de los corderos. Es curioso que en el libro de Génesis, que significa principio, sucedieron muchas cosas por primera vez. Como por ejemplo, 1, el primer pecado. 2, la primera mentira. 3, el primer homicidio, Caín mata a Abel. 4, la muerte del primer animal, y su sangre anuncia por primera vez la muerte del Hijo de Dios, que iba a derramar su sangre, derramando su propia sangre y dándola como cumplimiento, o anunciándola como cumplimiento de este comienzo. Muy bien, para ir terminando esta introducción del tema del santuario, porque es una introducción la que vamos a hacer hoy, porque vamos a hacerlo por segmentos separados, no tan largo. Pregunto, ¿de qué nos sirve todo esto que hemos estudiado hasta ahora, hasta aquí, sobre la sangre? Bueno, que desde allí en adelante, después de que el mismo Dios mata al cordero, le coloca piel y derrama su sangre, le coloca pieles a Adán y Eva que estaban desnudos, los que creían o creen y confían en la promesa de ahí en adelante del Salvador por el pecado de Adán y Eva, como cordero inmolado, los que crean y en la promesa del Salvador como cordero inmolado, ofrecían de ahí en adelante el sacrificio, derramaban la sangre del inocente animal. Presta atención, en cada época Dios ha tenido una doctrina, ha tenido algo tangible que su pueblo tiene que hacerlo como representación de que son su pueblo. Israel era diferente a todos los pueblos, uno, porque no adoraba imágenes. Ya todo el mundo sabía, tú eres israelita porque tú no adoras imágenes. ¿Me hago entender? Bueno,
Les explico esto porque todos aquellos que iban a ser de parte del pueblo de Dios o que estaban de parte del pueblo de Dios o de Dios, iban a cumplir el simbolismo, o no el simbolismo, literalmente iban a sacrificar el cordero por ellos y por su familia, derramar la sangre, anunciando la salvación para cuando viniese el Hijo de Dios y muriese en la cruz del Calvario. O sea, le decían, creemos en el plan de salvación, que va a venir el Hijo de Dios, se va a hacer hombre y va a dar su vida por nosotros. Y va a salvar, va a obedecer la ley, va a ser inocente, pero va a obedecer la ley, lo van a matar y su sangre va a expiar nuestros pecados. ¿Me hago entender? Y van a ver que en el santuario todo esto está simbolizado con muchos servicios, con sangre. Pero veamos un caso que sucedió al principio para que vean la importancia de esto. Veamos el caso del primer asesinato o homicidio que sucedió justamente allí cerca del Edén. Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué fue que lo mató? Bueno, la historia está en Génesis, ahí en Génesis 3, la pueden leer. No la vamos a leer para no hacer tan largo el tema. Dice que Caín trajo de los frutos del campo, de los mejores frutos del campo, la ofrenda para Dios, pero esa no era la ofrenda que anunciaba la muerte del cordero y la expiación de sus pecados. Y dice que Abel trajo del cordero para el sacrificio y derramó la sangre del cordero. Al derramar la sangre del cordero, Abel anunciaba el plan de salvación. Caín no lo anunciaba. Y se unía a Caín por fe a la esperanza de esta promesa futura, que fue la que se cumplió en la cruz del Calvario. ¿Por qué tengo que mencionar todo esto en el tema del santuario? Porque justamente el sistema de santuario, vamos a ver más adelante cuando entremos al santuario, que todo esto se anunció en el santuario por medio del sacrificio y la sangre y muchas cosas más. Y podemos ver a través de la historia que todos los patriarcas, los profetas, reyes, etcétera, antes de que se construyera el santuario, que hubiera un templo, un tabernáculo, todos ellos anunciaban, porque eran del pueblo de Dios, creían en la promesa, anunciaban esta profecía haciendo el sacrificio, derramando la sangre del cordero. Acto que luego después se le conoció o se le conoce como la fiesta de Pascua, las Pascuas. Lo hizo Abraham, Isaac, Jacob, Lot, Noé. El pueblo de Israel, al salir de la esclavitud de los 430 años de Egipto, hizo la Pascua, mató el cordero y derramó su sangre. ¿Se dan cuenta? Ciertamente el santuario se erigió, se construyó muchos cientos años después del primer sacrificio hecho por Dios y luego por los que creían en la promesa. El santuario se erigió muchos años después de ese primer sacrificio. Por orden de Dios y por manos de Moisés se construyó el santuario y Aarón. ¿Qué es el santuario? ¿Qué importancia tiene el santuario? ¿Para qué sirve el santuario? ¿Cómo se cumple el plan de salvación en el santuario? Estas y muchas preguntas más le estaré dando respuesta a medida que estudiemos el tema. Es bueno explicar que la palabra santuario, que viene del original hebreo mikdash, M-I-Q-D-A-S-H, tiene varios significados o sinónimos, tales como tabernáculo, templo, lugar de reunión, casa sagrada, morada de Dios, tierra o cielo. Y justamente en el primer texto que voy a leer sobre el santuario, en Éxodo 25:8 dice, escuchen, y dijo Dios, me harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño, fíjense que santuario y tabernáculo lo unen esas palabras como algo igual, el diseño del tabernáculo de todos sus utensilios, así lo haréis. Me haréis un santuario, dice el Señor, para que yo habite en medio de ellos, de su pueblo, en medio. Por eso el santuario fue construido en todo el centro y las 12 tribus de Israel fueron colocadas alrededor en orden de 3.
3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Y en medio estaba el santuario y Dios le había dicho a Moisés, me construirán un santuario, un tabernáculo para yo habitar en medio de ustedes, para vivir con ustedes, estar con ustedes allí. Ese es el propósito primordial del santuario. Este es el motivo principal que Dios tenía para con su pueblo, al mandar que se le hiciese un santuario, un tabernáculo, una casa para morar junto con ellos. Y en segundo lugar, enseñarles el plan de salvación a través de los símbolos, como por ejemplo, voy a tocar algunos que están allí y que lo vamos a ver durante todo el estudio que vamos a hacer. Símbolos como por ejemplo colores, comidas, bebidas, días de fiesta, lunas nuevas, sacrificio, sangre, perfume, incienso, fuego, ritos, vestimentas, animales, etcétera, etcétera. Lo cual dice Pablo de todas estas cosas, escuchen bien lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2, 16, 17 y en Hebreos 10, 1. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y en Hebreos 10, 1 nos dice lo mismo, de la misma manera que esto eran sombras de lo que había de venir. Vamos a ver si puedo alcanzar aquí rápidamente a buscar Hebreos 10, 1. Dice acá, Hebreos 10:1. Dice, para que quede claro esta parte. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. O sea, cuando estudiamos el santuario vamos a explicar esto. Esos sacrificios, a pesar de que anunciaban el plan de salvación, sin embargo no podían ser perfectos, no era perfecto y no podían hacer perfecto a los que se acercaban a Dios a través de estos ritos, sino en el verdadero sacrificio del Cordero, el Hijo de Dios, que derramaba su sangre por nosotros. Muy bien, mis apreciados oyentes, estén pendientes porque vamos a grabar próximamente el otro tema que va a ser la continuación de esta introducción. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un tema. Dale like y comenta. Y si tienes alguna pregunta, inquietud, puedes dejarla en la cajita de comentarios y estaremos aclarando algunas dudas y respondiendo algunas preguntas. Muy bien, gracias.